Bueno, pues buenos días a todos. Yo, como ha comentado Paula, lo que voy a hablar es una cosa un poco menos técnica. Nosotros lo que hicimos en el marco de este proyecto Strategy CCUS es analizar qué tipo de impactos socioeconómicos podría tener la implementación de estas tecnologías en España, en un caso concreto en la cuenca del Ebro, y con un foco en cuál podría ser la generación de empleo y la formación de valor añadido y la creación, o sea, contribuir a la generación del Producto Interior Bruto. Entonces, lo que se argumenta normalmente de estas tecnologías es que no son muy atractivas para la inversión porque la rentabilidad es un poco incierta, dado la actual situación de volatilidad de los precios, ¿no? Entonces, nosotros queríamos analizar un poco cuáles podrían ser estos efectos socioeconómicos, por si podían ayudar a potenciar e impulsar el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Y lo que hemos visto es que efectivamente pueden tener un papel muy importante a la hora de impulsar el crecimiento económico en zonas, además, que pueden estar afectadas por despoblación, zonas rurales, en las que podrían contribuir a la fijación de empleo y a la creación de valor añadido. Entonces, lo que vimos es que estas tecnologías, bueno, este es el caso concreto que nosotros analizamos en el marco del proyecto Strategy, en el que se invertían 3.850 millones de euros para capturar alrededor de 46 millones de toneladas de CO2, de las cuales se almacenaban 44, ¿no? Y había un potencial de generación de empleo de 104.900 trabajos estables, o sea, de duración completa, ¿no? Entonces, además, estas tecnologías tienen una capacidad de arrastre importante, con lo que tienen un efecto multiplicador de 1,8, es decir, por cada millón de euros o para cada euro invertido en estas tecnologías, se genera una generación de actividad económica en la economía de 1,8, ¿no? De 0,8 adicionales. Los efectos que nosotros analizamos fue la generación de valor añadido, que supone lo que estas tecnologías contribuyen al Producto Interior Bruto, ¿no? Y estas se producen fundamentalmente en la etapa de captura, seguidas del transporte y, por último, del almacenamiento. Y en esta gráfica lo que se muestra es, en azul, la parte de valor añadido que se genera en las propias instalaciones, en verde lo que se produce en la cadena de valor de estas tecnologías, este efecto arrastre que tienen dentro de la Unión Europea, y en este blanco lo que quedaría fuera de la Unión Europea por todas las importaciones que tendríamos que hacer a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el 80% como media del valor añadido total se queda dentro de Europa, con lo cual es una tecnología que, al contrario de otras inversiones que atraen mucha inversión o muchas importaciones de Asia o de China, como puede ser la fotovoltaica, esto tiene un valor añadido europeo muy importante. El transporte es la etapa que más depende de los requerimientos importados por el tema de los combustibles que se necesitan para el transporte, ¿no? Esto lo tenemos publicado en la web del proyecto Strategy, por si queréis ver más detalles, ¿no? Entonces, en cuanto a la creación de empleo, los resultados que nosotros obtuvimos es que las inversiones en tecnologías de CAO podían generar alrededor de 18,5 puestos de trabajo netos por cada millón de euros invertidos. Y esto es una gráfica sacada de una fuente de la IEA sobre el Sustainable Recovery, o sea, las tecnologías para un desarrollo, para una recuperación de la economía, en la que aquí lo que vemos son los trabajos por cada millón de euros, la cantidad de empleos generados por distintas tecnologías de mitigación y el coste en dólares por tonelada de CO2 evitada. Entonces, pues hay algunas tecnologías cuyos costes son negativos, normalmente relacionadas con eficiencia energética, ¿no? Eficiencia en todos los electrodomésticos, en la eficiencia energética de los edificios, todo esto son costes negativos, y luego tecnologías renovables en las que los costes de mitigación están por debajo de los 40 euros por tonelada.
Las tecnologías de cabo estarían aquí colocadas con unos costes de mitigación de alrededor de 80 euros por tonelada, pero que hemos visto que son costes ya asequibles para el mercado de CO2. Y luego, sin embargo, tendrían también un potencial de generación de empleo bastante importante por encima de las otras tecnologías que estamos aquí viendo, ¿no? Esto probablemente cuando se reduzcan los costes pues, tenga un potencial de reducirse también esta generación de actividad económica, a la vez menos costes implicados, pero aún así vemos como es una tecnología que tiene un potencial de generación de empleo muy importante. Y además un empleo, que ahora vais a ver, es un empleo de calidad, porque, bueno, no se ve aquí, esto es lo mismo, cómo se reparte entre en planta, en la cadena de valor y fuera de Europa la generación de empleo, y como veis, el 68% del empleo se queda dentro de España y un 3% adicional dentro de la Unión Europea. Un poco más de empleo se va fuera de Europa que el caso anterior de generación de valor añadido. La generación de empleo es mayor en la etapa de captura, seguida por el transporte y la del almacenamiento es la que estaría en último lugar. Esto es una cosa también a tener en cuenta, puesto que las zonas en las que el almacenamiento, donde se hace el almacenamiento son estas zonas rurales más despobladas, donde la generación de empleo es menor. Pero aún así, por eso mismo, porque son despobladas, el generar empleo en estas zonas es muy importante, ¿eh? Y lo que os decía antes, esto es un empleo de calidad, puesto que los sectores en los que se está generando empleo están asociados a los sectores de investigación y desarrollo, fabricación de maquinaria y equipos, comercio por mayor, construcción y fabricación de productos elaborados metálicos, es decir, sectores en los que se genera empleo de calidad, mientras que lo que se va fuera de Europa son en sectores de minería, actividades de apoyo, auxiliares del transporte y otro transporte terrestre. Entonces, se genera empleo dentro de Europa, la mayoría dentro de Europa y empleo de calidad. Esto es un poco la comparación para ver que la generación de valor añadido, hay más generación de valor añadido europea que empleo generado en Europa. Hay una parte más importante del empleo que se va fuera, puesto que la intensidad del empleo en otros países de fuera es probablemente mayor, ¿no? Y yo creo que ya está así. Todos los detalles los tenéis en la web del Strategy. Si queréis más información, está todo ahí publicado.